Bueno, pues mi papá es una persona que nació en el fútbol en el pueblo de Bellavista, su pueblo que lo vio crecer, ahí donde vivía mi abuela, porque mi papá fue, su papá falleció cuando mi papá tenía 20 días de nacido. Entonces pues fue huérfano de nacimiento. Entonces quienes lo educaron fue mi abuela y mis tíos abuelos, los hermanos de mi abuela. Entonces ahí en el poblado de Bellavista, que él decía que era donde nació su afición al fútbol. Él empezó jugando en las categorías más pequeñas que había en esos años, ahí en Bellavista, y es donde se crea su pasión por el fútbol. Ahí nace futbolísticamente y después pues empieza cuando se vienen a vivir a Tepic, cuando él tiene aproximadamente 14, 15 años de edad. Se viene aquí a la ciudad de Tepic a vivir y empieza a jugar con el rastro de primera fuerza, con el papá de Chava Jiménez, el señor Huencho, que es quien lo invita a jugar en el equipo de rastro. Y después de un tiempo que jugó con rastro, pues él, al iniciar su trabajo en Comisión Federal de Electricidad, bueno, antes Luz y Fuerza de Tepic, creo que se llamaba, de ahí empiezan a hacer el equipo de comisión y hacen historia muy trascendental. Con ese equipo duraron, mi papá me decía que en algún momento duraron más de 3, 4 años sin perder un solo partido, y de ahí salen muchísimos jugadores con los cuales se inició el Club Deportivo Tepic, y de ahí inicia su proceso con el primer equipo del Deportivo Tepic hasta el año de 1975, cuando ya tiene casi, más bien tenía 40 años cuando se retira del fútbol profesional. Fueron muchos años que jugó en el Deportivo Tepic, dado que ya tenía una edad algo grande cuando inicia en la temporada 59-60, cuando inició el Deportivo Tepic. Hemos platicado con mucha gente y nos comentaban anécdotas de lecheras, que salía de su casa solo por toda la avenida Allende y que llegaba con 50, 60 personas acompañándolo porque era un ídolo de la ciudad. Sí, quien hacía esta remembranza, porque mi papá sí nos llegó a comentar a mí y a mis hermanos, nos llegó a comentar eso, pero quien hacía una remembranza creo muy precisa de eso que vivía mi papá era don Jesús Ceja, en paz descanse. Jesús Ceja, un gran amigo de mi papá, un personaje en el medio periodístico, y él me decía en algún momento, me decía, no, dice, tu papá salía de tu casa y llegaba con el montón de niños a la puerta del estadio, y de igual manera, dice, cuando terminaban los partidos, también ya lo estaban esperando a la salida del vestidor y se iban con él hasta tu casa caminando, porque él casi siempre salía a pie hasta su casa con su maleta para acompañarlo hasta su casa. Era un personaje, tu padre me decía, y siempre tenía ese tino de atender a los niños. ¿Crees tú que en aquellos tiempos, bueno, el fútbol no es como ahora, era, por decirlo de una forma, semiprofesional? Muchos jugadores tenían 2 trabajos, no era bien pagado en aquellos tiempos, pero si Lecheras estuviera en su época gloriosa, en estos momentos estuviera en un equipo de primera división, tal vez en Europa, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, yo creo que sí, pero creo que la mayor condición que vivió él para no irse en parte fue porque mi abuelita ejercía una autoridad todavía a su edad, inclusive a una edad mayor. Lo que le decía a mi abuelita por lo regular siempre es lo que hacía. Mi papá tenía siempre presente el vivir aquí en Tepic. Inclusive él jugó algunos partidos en Tampico, 4 partidos según me comentaba él,
y de ahí se regresó porque pues él no quería dejar aquí, aparte de que en Comisión Federal ganaba muy bien y en aquellos años el fútbol no era tan bien pagado como hoy. Entonces eso que lo ponía en un predicamento para decidir si irse o no. Entonces por eso de alguna manera siempre cuidó su trabajo de Comisión Federal, y pues al cuidar su trabajo pues también cuidaba aquí a su familia, porque pues él era el mayor de 4 hermanos. ¿Te tocó verlo jugar? Pues me tocó verlo jugar ya en el sector amateur. Tengo vagamente dos partidos que lo vi jugar. Un día contra las Chivas, que vinieron en el 74, me acuerdo, en un estadio Nicolás Álvarez Ortega repleto, y me tocó verlo en ese partido contra Chivas, que me parece quedaron 1-0 ganándoles Chivas. Y en otro partido que no me acuerdo quién era el equipo, pero sí, bueno, la verdad es que muy vagos recuerdos. Y en el fútbol amateur, no, pues desde que tenían aquel equipo que se llamaba Exprofesionales, veteranos del Deportivo Tepic, donde jugaban muchos compañeros que ya habían dejado el Deportivo Tepic en Primera División. Ahí me tocó verlo, y siempre con el pundonor y con la entrega desde el minuto 1 hasta cuando se pitaba el final. Siempre muy entregado, mi papá siempre muy... tú lo podías ver siempre con una sonrisa, con una expresión. A la hora de un partido de fútbol se transformaba. Si alguien de sus compañeros no hacía bien las cosas, se enojaba bastante y lo regañaba, y generaba las condiciones que mucha gente requiere, que dar el máximo esfuerzo, ¿verdad? Y él siempre eso lo ponía ante todo, de dar su máximo esfuerzo para el deporte que él amaba. Cuando eras pequeño, la gente que conoció a tu papá siendo futbolista profesional, ¿te contaba sobre alguna anécdota, algún gol que haya anotado? Sí, siempre tuvo ahí la cercanía con nosotros, y nos contaba de sus grandes anécdotas, grandes momentos, grandes situaciones, porque dice que seguido se les quedaba el camión en el que se transportaban a los partidos. No era un camión muy nuevo ni muy bueno, y pues muchas veces les tocó empujarlo para llegar a un lugar y que pudieran reparar o lo pudieran checar para seguir. Y también anécdotas de que en algún momento se les jodía el vehículo, y se tenían que ir en camiones de carga a llegar a la sede de los partidos. También nos comentaba la gente que lo llegó a ver a jugar a tu papá, de las cualidades físicas que tenía un saque de banda impresionante, aparte de un golpeo de balón que ya pocas veces se ve, y sobre todo en aquellos tiempos pegarle al balón y meter goles casi de media distancia, de medio campo, era muy complicado. Sí, por el tipo de balón con el que se jugaba, aunque tenía el mismo peso que tiene el balón de hoy, pero las características eran muy diferentes. Un balón de baqueta cosido a mano, y pues ya te de imaginar cuando caía en el agua o que estaba lloviendo, el balón agarraba absorbía todo el agua y se volvía, en lugar de 450 gramos que debe tener un balón, yo creo que llegaba a pesar 600, 700 gramos un balón. Sí, y además una de las condiciones y cualidades que tenía mi papá es que era ambidiestro, le pegaba con derecha o con izquierda. Tenía más habilidad con la derecha, pero siempre le pegaba muy fuerte también con izquierda. Era una de sus cualidades. Y su saque de banda tan tradicional, que bueno, pues tú ves el logotipo representativo de nuestro negocio Deportes Lecheras, que es algo que me comentabas ahorita. Deportes Lecheras no nomás es una tienda, Deportes Lecheras es un personaje que fue mi papá, un personaje del fútbol, de los inicios del Deportivo Tepic, y eso es lo que también queremos nosotros como familia, como hermanos, establecer, que se le reconozca no hoy ni ayer, sino que se le reconozca siempre a mi padre como un gran jugador del Deportivo Tepic. Inclusive está dentro del Salón de la Fama del Deporte de Nayarit, ¿no? Por toda la historia que está detrás de don Juan. Yo tuve la oportunidad de platicar con él, ya don Juan, siendo don Juan, iba yo a su tienda que está ahí en el centro, a comprar calcetas, porque era lo más común en comprar un futbolista,
había que comprar calcetas cada rato, ¿verdad? Porque se dañaba. Claro. Nos contaba muchas anécdotas, pero sobre todo me di cuenta de la calidad de persona que era, porque no Gracias, solamente Carlos. le gustaba mucho el fútbol, sino que también apoyaba a quien así lo requería, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la gente del atletismo, a lo largo de la historia apoyó mucho a las personas de atletismo. Sí, él como un deportista de alto rendimiento siempre reconocía a mucha gente. Tenía una gran amistad con los amigos Hermosillo y siempre de alguna manera se identificaba con ellos y en lo que de alguna manera podía les apoyaba. Siempre existieron muchas cosas ahí, muchas anécdotas. Ahora aquí en el negocio que estoy, he llegado a atender gente que me decía que los primeros zapatos de fútbol que usó se los puso mi papá y que había gente había personas que han venido aquí y me han dicho que les decía que no, que de esos zapatos no, que de otros porque tenía no les ajustaba para comprarlo. Decía, no, cuando quieras regresas y me pagas el resto, y jamás regresaban. Así la gente se ha sincerado las veces que han venido aquí y eso es lo que me han dicho y es cierto. Mi papá tenía una frase que decía, lo que yo le regrese al deporte le salgo debiendo. Ese es algo que siempre lo estipulaba. Él decía que lo que le regresara al deporte le salía debiendo por todas las cosas que le había regalado, principalmente el fútbol. Desde tu punto de vista, el legado que ha dejado don Juan Casillas en el sentido deportivo, social, aquí en la ciudad. Oh, pues yo pues imagínate lo que es el legado que yo siento de mi padre, pues una persona siempre cercana al fútbol, siempre tratando de que el fútbol sea un aliciente para mucha gente aquí en nuestra ciudad, en nuestro estado. Él tenía un comentario del Deportivo Tepic, de los coras del Deportivo Tepic, siempre decía que el embajador de Nayarit, porque pues imagínate, en esos años que ellos se iniciaron, pues no había internet, no había WhatsApp, no había Facebook, no había nada de eso. Entonces él decía que el embajador de Nayarit eran el Deportivo Tepic. Los coras del Deportivo Tepic eran un embajador en el cual la gente se situaba y sabía dónde estaba el estado de Nayarit, Tepic, ¿verdad? Entonces siempre buscó y luchó que su equipo de sus amores estuviera prevaleciendo. Recuerdo muchas ocasiones que fuimos al estadio a ver, desde que tengo uso de razón, a ver el Deportivo Tepic, siempre apasionado y gritando a todo de todas las acciones y emocionado en cada partido que íbamos a verlos, siempre buscando que fueran mejores y que jugaran de la mejor manera, alentándolos. Y pues es un legado que nos deja a nosotros y creo que sembró una semilla para mucha gente. Es el legado de él. Y bueno, el otro legado es el negocio, su negocio, que él, este negocio, él lo creó y lo hizo bajo dos condiciones. Una, poner los productos deportivos a toda la comunidad y buscando dar el mejor precio. Y dos, porque él decía que con lo poquito que le diera este negocio podía ir a los diferentes mundiales, Juegos Olímpicos, eventos deportivos, que era una de sus condiciones que hacía. Y bueno, desde 1970 hasta el 2006 fue a todos los mundiales de fútbol y a una gran cantidad de Juegos Olímpicos y a Juegos Panamericanos, a Series del Caribe. Siempre le gustaba estar buscando eventos deportivos para poder divertirse. Es lo que he comentado a lo largo de mucho tiempo, la gente que de verdad
quiere el deporte no se casa con una sola disciplina, sino que es amigo de todos, habla bien de todos. Si es de fútbol, le gusta el béisbol, le gusta el atletismo, no necesariamente es fútbol porque fui futbolista. Así es, él le apasionaba, aparte del fútbol, le apasionaba el atletismo, le apasionaba el béisbol, le apasionaba el básquetbol, y también en muchas ocasiones fuimos a ver los eventos de frontón. Se extraña el equipo, se extraña ir a los partidos los viernes ahí en el Estadio Viejo. Sí, pues es algo que con lo que pues hace muchos años empezamos a ir ahí, ¿no? Al estadio que nos quedaba a pie de cualquier lugar de la ciudad. Mucha de la gente iba a pie a ese estadio a ver al Deportivo Tepic, ¿verdad? Sí, claro que sí se extraña. Afortunadamente, pues ha habido muchas personas que han retomado el fútbol con las terceras divisiones, y ahora Tigres Álica, que ya tiene un equipo de segunda Premier, ¿verdad? Pero sí se extraña ahí ese estadio, que desafortunadamente pues no lo rehicieron ahí, ¿verdad? Hicieron allá el Nicolás Álvarez Ortega, allá por la cantera, antes Arena Cora. Sería algo extraordinario, ¿no? Que el gobierno actual o el gobierno que venga retome esa idea, ¿no? De regresar al estadio donde estaba. Sí, sería muy bueno, sería ese espacio retomarlo, y pues bueno, es una parte de nuestra ciudad que si bien los que tenemos recuerdos de ahí, pasamos y todavía decimos los estadios. Sí. Todavía decimos los estadios. ¿Y por qué? Porque generó una condición en nuestra vida ahí ese espacio. Y hablando de jugadores locales actuales, nayaritas, hay pocos, pero bueno, hay alguno que otro titular todavía en el Chicote, en el caso del Chicote. Sí, Chicote, que es uno de los jugadores que surgió cuando hace algunos años el gobierno tuvo la tercera división, ¿no? El fútbol siempre, como dicen, siempre da muchas cosas, y creo que es importante que se sigan fomentando las generaciones nuevas para que resurjan jugadores así como Chicote. No sea el único, sino que resurjan muchos jugadores como hace muchos años, cuando estuvo Marcelino, Nicolás, Ramón, Misael, Miguel, Erubey, que estuvieron ahí de una manera cercana, y muchos de ellos jugando en selección mexicana, y creo que es momento que sigan esas generaciones estableciendo. Sé que hay muchos jugadores en equipos de primera división jugando sub-17, sub-19, algunos en liga de ascenso, pero sí es importante que siga fomentando, y se siga fomentando de una manera en el que los entrenadores tengan la capacidad de dar esas condiciones para que los niños y los muchachos lleguen a esas instancias. ¿Algo más que nos quieras comentar? No, pues agradecerte, Carlos, siempre me has brindado tu amistad, y te agradezco que me preguntes de mi padre. Mi padre, un apasionado del fútbol, del Deportivo Tepic, y de muchos deportes, como ya te lo he comentado. Gracias, y seguimos a la orden.